Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de la tragedia griega de la mano de una de las obras más importantes de la literatura griega, como lo es Prometeo encadenado de Esquilo. Mi nombre es María José Sanguino y sin más que nada, comencemos. Según el análisis de la tragedia griega propuesto por un autor llamado Alvin Lesky en 2015, debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, la tragedia griega no florece en cualquier momento, sino en épocas eminentemente críticas. Son esos periodos cuando los valores tradicionales se desvanecen y el ser humano se encuentra solo ante la vida, ante sí mismo o incluso ante un absoluto. Es en esos momentos cuando la tragedia surge de la necesidad del hombre de comprender esta nueva situación que se da en ciertas épocas, y esto le genera un conflicto que, a diferencia de lo que se podría pensar, no se puede reducir a una simple cuestión moral. Ahora bien, a primera vista, la concepción teológica tradicional del cristianismo parece chocar un poco con este concepto, con la tragedia. Esto es porque el cristianismo postula un Dios providente y amoroso que nos promete un premio al justo. Esta idea resulta de hecho incompatible con el concepto trágico de los griegos, que se basa en la confrontación con un destino incomprensible y muchas veces un tanto injusto. De este modo, principios fundamentales como lo son la fe, la esperanza y la caridad cristiana parecen negar los principios esenciales de la tragedia griega. Sin embargo, la posibilidad de que la tragedia se abra una perspectiva antropológica dentro del cristianismo aún existe. En este caso tenemos, por ejemplo, el protestantismo, que aborda ciertos problemas como la salvación y la justificación, la tensión entre la predestinación y el libre albedrío, que son una fuente de un sentido trágico. Vemos su influencia en pensadores posteriores como lo son Kierkegaard, Heidegger o Unamuno, quienes fueron influenciados por estas ideas luteranas y calvinistas. Y por otra parte, tenemos el catolicismo, que también se puede dar en la tragedia. El ejemplo más citado que tenemos es El condenado por desconfiado, del autor Tirso de Molina. En pocas palabras, esta obra habla de un conflicto que reside en la desesperación de Paulo, quien se condena por desconfiar de la gracia, frente a la fe de Enrico, un bandido que se salva por arrepentimiento al final. Esto plantea una tensión trágica en forma de la gracia y de la voluntad. Además, la influencia de figuras como la de San Agustín también se mencionan dentro del catolicismo como una fuente de un sentido trágico dentro del pensamiento católico. Ahora bien, el contenido trágico solo existe dentro de la forma artística de la tragedia, o ya hay elementos de él en la literatura épica, es decir, en la literatura homérica. Críticos como Karl Jaspers, en su obra Esencia y formas de lo trágico, de 1952, consideran que la épica ya contiene elementos trágicos en su poesía heroica, como la de Homero. En ella podemos ver cómo se sitúa al héroe radiante y vencedor frente a la muerte incierta. Esa tensión entre la gloria y la mortalidad es un momento trágico. Lo que realmente acerca a Homero a la tragedia y lo separa de la épica general es el encadenamiento de los sucesos, de figuras, de impulsos. La Ilíada, por ejemplo, no es una simple cadena cronológica de eventos, sino es un drama dinámico donde el acto de un individuo está ligado al destino de muchos otros personajes, amigos, enemigos, pueblos. Pero, y siempre hay un pero, podemos decir que la épica homérica es solo un preludio. La forma definitiva de lo trágico, especialmente para el hombre occidental, se alcanza es en el drama trágico, para designar acontecimientos fatídicos o una manera determinada de ver el mundo. Por ejemplo, la de Kierkegaard, que ve un abismo entre Dios y el mundo. Ahora, Alvin Lesky, este autor, establece la base de su argumento con una frase clave de Goethe. Esta frase dice, y cito: todo lo trágico se basa en un contraste que no permite salida alguna. Tan pronto como la salida aparece o se hace posible, lo trágico se esfuma. Esta definición es un marco amplio, nos dice que la tragedia requiere un conflicto irresoluble, pero no especifica cuáles son los elementos que chocan. Estos elementos son los polos de contraste. ¿Qué son los polos de contraste? Pues son determinantes en la tarea del análisis trágico. Estos pueden ser una lucha entre los dioses, un conflicto entre Dios y el hombre, una batalla interna en el pecho del hombre.
En este caso, colocando como punto de partida la obra ya mencionada, Prometeo encadenado, de Esquilo, el conflicto es un contraste sin salida en la obra, una lucha entre dos fuerzas, un titán protector de la humanidad, Prometeo, que de cierta manera representaría al hombre, y un dios de poder. Este dios de poder sería el polo 1, es decir, Zeus y su tiranía despiadada. Y el polo 2, que sería esta conciencia que representa Prometeo, es la voluntad inquebrantable de defender a la humanidad y desafiar el poder absoluto. El corazón de la tragedia en la obra de Esquilo reside en, como se puede leer el título, el trágico conflicto absoluto. Esto se manifiesta cuando Prometeo se niega a someterse a Zeus y Zeus se niega a liberarlo categóricamente. Es en este punto cuando el castigo, el estar encadenado y atormentado, es una situación fija e irresoluble. De hecho, el final de la obra lo confirma. Prometeo es sepultado bajo tierra por la cólera de Zeus. Esto culmina en una destrucción total, sin la reconciliación explícita que sí vemos, por ejemplo, en otros finales como las Orestiadas. Ahora bien, lo trágico en esta obra fluye a partir de la condición de Prometeo. Este titán representa la caída desde la libertad de un ser divino y poderoso a la miseria de la tortura eterna atado a una roca. Además, esta caída es dinámica, pues es resultado de su acción activa, el querer conceder cierta sabiduría al humano, robarle el fuego y entregárselo. A pesar de su condición divina de titán, Prometeo es un benefactor para los humanos. Por lo tanto, su castigo es un sacrificio para los hombres y su sufrimiento nos incumbe directamente, ya que él representa la razón, la resistencia y este avance civilizador que hizo posible la vida humana. Por otra parte, la tragedia se eleva porque Prometeo es plenamente consciente de su situación y de por qué está siendo castigado. Es ahí que podemos ver a través de su largo discurso ciertos matices de dolor. Prometeo acepta y verbaliza su martirio, lo que eleva la condición dramática del texto a una tragedia profunda, llena de resistencia, de justificación y la profetización del futuro de Zeus. Podemos ver esto muy bien cuando Prometeo empieza a hablar con Océano y le da toda esta sarta de argumentos en presencia de este coro de Oceánides. Ahora, la trilogía de Prometeo, de Esquilo, nos obliga a hacer una distinción crucial entre el conflicto trágico absoluto y la situación trágica. Por un lado tenemos la pieza Prometeo encadenado, que vista de forma aislada es un conflicto trágico absoluto como ya lo dijimos. Esta termina con la destrucción y el tormento, sin una solución visible, donde Prometeo se hunde en la oscuridad junto al coro, desafiando a Zeus hasta el final. Pero, si consideramos esta obra como una trilogía completa, que incluía en un principio Prometeo liberado, sabemos, por el ejemplo que tenemos de otras trilogías de Esquilo, que el final era distinto. Aunque la pieza de Prometeo liberado se perdió, se infiere que Prometeo finalmente revelaba su profecía a Zeus, lo que llevaba a su liberación. En consecuencia, visto como un todo, el castigo de Prometeo es una situación trágica. Es un sufrimiento inmenso que parece irresoluble, pero que finalmente admite una solución a la reconciliación y la liberación. Esto, dado que Zeus obtiene el conocimiento necesario para asegurar su trono. Esta parte es clave, porque tal desenlace final significaría que Esquilo no presentaba una visión absolutamente trágica del mundo, donde todo termina en destrucción, sino que su tragedia apuntaba a una justicia cósmica final, que aunque llega a un costo terrible, restablecía el orden. Y es por esta misma complejidad que la tragedia griega se convierte en el origen y el molde para conceptualizar las tensiones de la existencia humana, influyendo poderosamente en la filosofía. Esta área es de hecho, la primera y más completa visión trágica del mundo. Desde aquí se plantea el contraste fundamental entre el deseo humano, que es simbolizado por la libertad que Prometeo defiende, y el orden divino, que es la ley y el castigo que representa a Zeus. Este dilema resuena profundamente con la filosofía moderna, como pensadores que ya mencionamos Kierkegaard y otros como Nietzsche. Ellos regresan a este dilema trágico como un rechazo directo de los sistemas racionales que intentan negar este abismo de libertad contra castigo, contra orden. Es así que Prometeo es quien da a los hombres el fuego, la tecnología y el pensamiento racional, la base de la ciudadanía ateniense y la democracia.
Al sufrir por dar el conocimiento y el progreso de la humanidad, Prometeo se convierte en el arquetipo del intelectual que se sacrifica por la polis. El conflicto principal de la obra es una crítica velada o un tanto abierta, podríamos decirlo, a la tiranía y el poder absoluto. Prometeo, al negarse a someterse a la fuerza bruta y al capricho de Zeus, encarna el ideal de la conciencia individual que se revela contra la injusticia, un tema profundamente relevante para los ciudadanos atenienses. Además, también podemos verlo en el arte, donde en la literatura la tragedia es la fase decisiva de los orígenes del drama europeo. Su estructura dinámica, el uso del diálogo para expresar la conciencia y la resolución de conflictos sentaron las bases para todo el teatro posterior. El texto afirma que este resurgimiento de la tragedia en Occidente fue un máximo acontecimiento literario que solo pudo darse en pro a esta base que dio el sustento de la tragedia. Ahora, Prometeo encadenado es fundamental para la forma en que Esquilo utiliza y da forma a elementos literarios. En este caso, ciertos elementos son el conflicto como núcleo dramático. Prometeo encadenado es la pura encarnación del conflicto trágico absoluto y del contraste sin salida entre Zeus y Prometeo. Esquilo logra mantener la tensión a través de un conflicto estático, es decir, el héroe no se mueve. Esto, por lo tanto, las acciones son verbales y psicológicas, no físicas. Enriquece mucho más la obra y le da un sentido dramático que no se vio antes. Por otro lado, tenemos la voz poética y el diálogo. La tragedia en sí exige que el héroe sufra a sabiendas, y la mayor parte de la obra consiste precisamente en los largos y poéticos discursos de Prometeo en el sufrimiento. Este énfasis en el diálogo como medio para expresar el conflicto, la resistencia intelectual, el sufrimiento, es esencial en la literatura. Prometeo da voz a su tragedia y esto eleva su castigo a un acto, podríamos decirlo, de heroísmo filosófico. También tenemos el cronotopo estático con proyección dinámica. El cronotopo es la unidad de espacio y tiempo, y esta sería representada por la roca desolada, que es un espacio estático que simboliza el martirio de Prometeo. Sin embargo, la obra proyecta una intensa dinámica temporal a través de la profecía. Prometeo conoce y anuncia el futuro, la caída de Zeus, lo que le da una dimensión épica y un movimiento mental a una escena físicamente inmóvil. Y por último, la estructura del mito y trilogía. Como parte de una trilogía perdida, Prometeo encadenado demuestra la maestría de Esquilo para usar la estructura. Esquilo muestra el momento de destrucción total, es decir, el conflicto trágico absoluto de Prometeo, pero también insinúa una reconciliación futura o situación trágica a través de un orden trascendente que se revelaría en una tercera parte. Ahora, es importante decir, antes de dar las gracias, que Prometeo encadenado es una obra cúlmine para poder entender las bases de la tragedia y su importancia para, aparte de la base de la filosofía moderna y la base de la filosofía contemporánea actual, las otras bases que se dan, por ejemplo, en el arte, la pintura, la arquitectura. La tragedia es fundamental para poder entender cómo las personas empezaron a pensar. Aunque los griegos tengan una manera de comportarse, de ser bastante alejadas a lo que hoy nosotros conocemos como sociedad actual, es fundamental poder entender cómo ellos sentían, cómo ellos representaban ciertas condiciones humanas. Tal es la tragedia para poder entendernos a nosotros como sociedad. Bien se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y poder entender el pensamiento primigenio de las primeras civilizaciones, tal como la de los griegos, que es tan rica, es importante para nosotros, como estudiantes de literatura, para poder entender qué es lo que pasó después en la literatura europea, sobre todo en la tradición europea, y más aún en la tradición occidental que nos heredaron los europeos. Muchísimas gracias.